¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Este es un episodio más de Sola Escritura. Y estoy feliz en esta tarde preciosa con mi hijo, el Pastor Elías Recinos, quien los saluda. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro podcast donde tenemos conversaciones acerca de las escrituras, de la vida y de muchos otros temas, pero siempre a través del lente de la palabra. Así que bienvenidos a episodio 29. Hoy estamos acercando cada vez más a el fin de nuestra primera temporada, así que no se lo pierdan. Sí. Bueno, el tema que está sobre la mesa es el tema de los 30 años que acabamos de cumplir, de celebrar. Y como dijimos, es de celebrar, es de darle gracias a Dios por los 30 años que han pasado, las victorias que Él nos ha permitido, pero al mismo tiempo saber ver hacia el futuro y poder darle a Dios la gloria mientras avanzamos para alcanzar el propósito que es mayor, más grande que Él tiene para nosotros. Amén. Pero sí quisiera volver a tocar lo que fue esta semana de celebraciones. Para mí fue algo poderoso, fue algo glorioso y es más, superó mis expectativas. Creo que Dios tenía como un regalo para nosotros que nosotros no mirábamos venir. Yo lo explico de esta manera. Muchas veces me pasa que cuando preparo un evento, cuando preparamos algo que queremos que sea bendecido, pero nunca estoy 100% preparado. Nunca me siento que logré hacer todo lo que tenía que hacer y que todos los detalles están perfectamente preparados. Y la historia de mi vida entonces ha sido eso. Cuando hace años me hicieron un examen para poder discernir cuál es mi temperamento, cuáles son mis características, resultó en ese examen, después de aproximadamente 500 preguntas, resultó que tengo una personalidad, o tenía en ese momento, hace más de 20 años, una personalidad perfeccionista, obsesiva. Eso quiere decir que demando de mí y también demando de los que están conmigo lo mejor de lo mejor, y luego nunca alcanzo a estar 100% satisfecho. Nunca siento que quedó bien. Siempre hay lugar, siempre hay espacio para mejorar. Pero en esta ocasión, para la celebración de los 30 años, todavía una semana antes, me escribían los miembros de mi equipo y decía: Pastor, necesitamos el programa, necesitamos los horarios, necesitamos los detalles. Y mi respuesta era: te los doy al rato. Pero la verdad es de que no alcanzaba a poner todas esas piezas dentro del programa. Llegó el último día antes del domingo, y entonces confirmó Pastor Javier Rivera, que venía de Durango, iba a manejar desde Texas con su familia. Wow, no sabía que se vino manejando. Wow. Fueron más de 24 horas de camino. Con él, con su esposa y sus 2 hijas. Y confirmó que él iba a estar desde el lunes. Sí. Entonces, yo prediqué el domingo y luego prediqué el lunes, porque soy de la opinión que el pastor debe ser el primero siempre, porque por alguna razón la unción que Dios le ha dado y la autoridad que Dios le ha dado le sirve para lo que yo llamo romper la piñata. ¿Ok? Entonces, prediqué el lunes y no sé si te acuerdas, pero el día domingo prediqué acerca del sacrificio. Sí. ¿Verdad? La importancia de entender las cosas que hacen un ministerio fructífero. Primeramente es Dios. Nunca somos nosotros. Nunca le vamos a robar la gloria a Dios. Pero el sacrificio, somos llamados a hacer sacrificios. Y aquel que no quiere sacrificar no va a ver los mismos frutos. Y Jesús lo dijo cuando él, en la analogía del grano de trigo, él dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. Y ese fue el mensaje del primer día de la celebración de los 30 años, recordando para nosotros, al darle las gracias a Dios,
pero también instruyendo a los nuevos ministerios, incluyendo el de ustedes, la generación tuya. Va a haber sacrificios. Sí. Va a haber sacrificio. Y si están dispuestos a hacer sacrificio, si estamos dispuestos a hacer esos sacrificios, vamos a ver resultados. Sí, no, sí ha sido una semana increíble, la verdad. A todos los que estuvieron con nosotros, fue una bendición verlos, celebrar con ustedes. Había gente que pues me llamó o me escribió de hace mucho antes, o sea, antes de el how do you say it, el aniversario, la semana del aniversario, solo para preguntar si hay lugar, quieren estar ahí. Y pues la verdad es que fue una bendición completa a todas las personas, los rostros que teníamos años de no ver, de diferentes iglesias que hemos lanzado desde que empezamos y amigos, amistades, pastores, aliados y todo. Y a mí me impactó mucho el testimonio del pastor Javier Rivera de México, que para mí todavía creo que es una muestra de lo que él para mí representa, pues una muestra de lo que Dios ha hecho, pero de lo que va a seguir haciendo, del impacto que tiene esta casa en la vida de tantos. Yo creo que lo que más me impactó de él es pues su historia de cómo empezó aquí. O sea, se convirtió aquí en Ciudad Nuevo Alto y solo estuvo con nosotros 2 años. Recibió palabra más o menos como 2 años, un poquito más, medio, sí. 2 años y medio. Recibió palabra y cuenta su testimonio de cómo fue lleno por el Espíritu Santo por primera vez y que, o sea, cambió su vida completamente, regresa a México y empieza iglesia allá, se casa primero, pues ahora tiene más de 30 y 40. You said how many churches? ¿Cuántas iglesias? En México son 30 iglesias. 30 iglesias. Un poquito más. Yeah. En Colombia hay 10. Venezuela. Y en Venezuela hay 2. Son 42. Y es un triunvirato. O en realidad son 4 líderes fuertes que incluye al pastor Javier, pastor Manuel, pastor Alejandro y alguien más cuyo nombre se escapa ahorita, pero cómo Dios los ha usado. Entonces, tener razón. El día domingo yo prediqué el poder del sacrificio, ¿verdad? Y el día lunes traje un mensaje que se llamó autoridad escritural, porque de verdad, si no es sobre las escrituras, todo fundamento va a ser movedizo, va a ser como arena, tiene que ser palabra. Y el que es cabeza de un ministerio tiene que conocer la palabra de Dios. Sí. Uno no puede enseñar lo que uno no ha entendido. Yeah. No se puede enseñar lo que tú primero no has discernido. Y por cierto, a mí me alegra verte a ti cada día más poderoso en las escrituras, porque no es solamente lo que dice la letra, pero también la voz del Espíritu que nos ilumina y nos enseña aún más el significado de los textos, los principios y las enseñanzas que se vuelven los fundamentos doctrinales. Pero entonces domingo, el poder del sacrificio, porque no va a haber ministerio fructífero sin sacrificio. Lunes, la palabra, las escrituras. La importancia. Sí. Yo hace paréntesis en eso porque yo creo que a veces cuando tenemos un contexto muy diferente aquí en los Estados Unidos que en países en Latinoamérica, especialmente nosotros estamos en California, porque cuando hablo yo con pastores de otros países y todo, creo que tenemos diferentes problemas o diferentes cosas que nos toca enfrentar por el contexto donde nos encontramos. Y más que todo ese mensaje es muy importante, la autoridad de la palabra de Dios, porque lo que más estamos peleando en un estado como California no es tanto la religiosidad, más bien el hiperliberalismo, donde hasta ahora ha surgido el cristianismo progresivo, se le dice. Light. Ya, entonces en inglés le decimos progressive Christianity, que se caracteriza por un movimiento que tiene una vista baja de las escrituras. O sea, no le asignan inspiración divina, no le asignan que es la palabra infalible de Dios. Entonces, para mí es importante que eso es parte de hemos sido los últimos 30 años, que damos valor grande a la palabra. Para nosotros es la palabra final. Incluso de ahí nace este podcast, porque es para nosotros decir, no importa cuánto los tiempos cambien, no importa cuánto la cultura cambie, la sociedad, la presión de la sociedad, que nosotros seguimos aferrados de la palabra de Dios y no es la verdad, está en la palabra.
y no es influida por fuerzas exteriores. Es importante tener eso. Entonces, I appreciated that word porque yo creo que va a ser una parte muy importante del futuro nuestro. Y yo quiero contarte que en este viaje que hice a Guatemala, platiqué con tu abuelo, mi padre, y toqué el tema de los podcasts. Y mi papá me dice cuán contento y bendecido se siente él al escucharte a ti a través del podcast y conocerte más allá. Porque la ventaja de un podcast es que la gente puede ser testigos de una conversación casi que y espontánea, muy casual, pero en donde se manifiesta la realidad de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de interpretar lo que está pasando en la cultura, en la sociedad, y cuál es el filtro por el cual pasamos y procesamos todo eso para sacar después los valores y los principios que nosotros creemos, enseñamos, predicamos, modelamos y que queremos que la gente adopte. Y eso es la sola escritura. Estamos rescatando de nuevo, como si fuera de nuevo una reforma. Estamos rescatando las columnas del evangelio, porque si no hay escritura como la infalible palabra de Dios, la base de todo lo que la iglesia enseña y anuncia como verdad, si no es escritural, entonces, ¿qué sería? Opiniones de hombres cada vez más pero solo son opiniones at the end of the day. Sí, y cada vez más persuadidos de una sabiduría carnal, no espiritual, que como dice Romanos, creyendo ser sabios, se volvieron necios. Y está pasando en las esferas del cristianismo que uno nunca lo pensó. Entonces, nosotros, Ciudad en lo Alto, City on a Hill, y los ministerios que sigan naciendo durante los siguientes 30 años, van a tener la garantía de estar basados, de tener sus raíces puestas sobre la escritura, sobre la bendita palabra de Dios. Entonces, llega martes y aquí comienza algo que no estaba en el plan, pero que empezó a ser un estallido de bendición durante la semana de aniversario, porque le toca predicar al pastor Javier, en quien reconocemos un ministerio, unos dones y unas características que lo llevan no solamente al pastorado, pero al apostolado, al mover profético, no se diga evangelístico, magisterio y pastoral. Y entonces yo miraba gente que estaba sumamente impactada. Cuando terminó esa predicación del día martes con el pastor Javier, hubieron líderes que vinieron conmigo. Uno de ellos estaba llorando, conmovidísimo, y se fue directamente a donde estaba yo y se paró delante de mí con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: pastor, ¿qué tengo que hacer? Y yo en mi mente dije, pues ya lo estás oyendo, ¿no? Sacrificio. Sí, ¿qué más te puedo decir? Tienes que poner un paso adelante del otro y comenzar a caminar por fe. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba, fíjate. Y muy difícilmente movemos a alguien hoy para que dé un paso adelante sin saber a dónde. Dice la Biblia que fue sin saber a dónde iba, confiando en el eterno, en el Dios invisible que le hablaba. Entonces, esas características se necesitan hoy. Luego llegó el mensaje del día miércoles con otro bombazo espiritual, que fue mi hijo querido, que lo saludo, pastor Selvin Rodríguez, de Ciudad en lo Alto, en Kyle, Texas. Y viene y vuelve a reventar esa bomba que habla de todo lo que Dios está haciendo. Es una iglesia de rápido crecimiento y tremendo auge, en donde se cumple algo que hemos enseñado. Y yo se lo decía a él: todo lo que tienes que hacer es lo que has hecho aquí. Así como aquí has plantado células y las has multiplicado, así como has discipulado y multiplicado discípulos, enseñándoles a hacer las cosas que hemos aprendido de Dios, es todo lo que tenés que hacer así. Y si lo haces así,
te va a ir bien. Ujú. Y se están yendo Para arriba, contándonos ya en poco más de 2 años. Son una iglesia que ya está buscando el terreno para construir el templo, una iglesia que ya puede ir al banco y presentarse ya para empezar los trámites de un préstamo de construcción, pero teniendo fondos. Es tremendo, de verdad, que los hijos salen más grandotes que los padres y vemos que en poco tiempo, en la mitad o tal vez menos de lo que a nosotros nos llevó lograr muchas metas, ellos lo van a estar alcanzando. Sí. Pero entonces, lo que yo veo, Elías, fue Dios diciéndonos, quiero mostrarles la calidad de la semilla que les he dado. Quiero Awesome. Quiero que vean Exacto. la calidad de lo que ustedes recibieron para que lo sigan haciendo, porque da resultado, que no te quepa duda. Yo me quedé impactadísimo porque Javier y Selvin vinieron a decir, ustedes lo tienen todo aquí, ¿verdad? Y a veces no se han dado cuenta. Ya tienen lo que necesitan. Todo lo que tenemos aquí. Para hacer cosas grandes, tremendo. Sí, cierto. Y ahora damos vuelta hacia adelante, decir, ok, vino día jueves con Dulce Refugio en alabanza, estuvo precioso. Y nuestro amigo Pastor René Molina, un saludo para Renato. Y él nuevamente trayendo una palabra que todos estaban ansiosos por recibir día jueves, y día viernes le tocó al pastor Elías. Y ese mensaje, la gente tiene una manera de decirlo, mensajazo, con una palabra bendecida y que le da rostro al futuro. Porque ahora este podcast, mientras decimos, ok, todo eso pasó en la semana de aniversario, 30 años de victoria, pero más queremos enfocarnos en lo que viene. Entonces, jueves, viernes predicaste tú. Sí. Sábado fue el concierto con el segundo disco, la segunda producción musical de Ciudad en lo Alto, con Pastor Hugo Barrios y todos los que son parte de ese equipo de alabanza. Algo tremendo, algo que tú me dijiste una vez, me dijiste, Dad, did you know the churches that are really getting into the revival stage are those who are producing their own music? Sí, no, que un amigo, te conté que un amigo mío, cuando yo le conté, pues que ya estábamos grabando música y que había surgido algo muy hermoso donde la gente en nuestra iglesia, líderes, tú, Pastor Hugo y varios cercanos del equipo que empezaban a escribir canciones que el Espíritu Santo les daba. Y se lo compartía con emoción, porque a mí me emociona. Yo creo que eso ha sido uno de mis sueños, poder que nosotros podamos escribir y producir música también, que amamos la adoración y todo. Y él me contó que, hey, pero mira, y eso me emociona, me dijo, todo lo que me cuentas, todo lo que está pasando en la iglesia, y encima también están ahora produciendo música. Y me dijo él, ¿sabías que yo he estudiado avivamientos? O sea, avivamientos en este país, he estudiado avivamientos en la historia, y una de las cosas que tienen en común los avivamientos es que la iglesia que vive esos avivamientos históricamente también son iglesias que están escribiendo sus propias adoraciones y sus propias alabanzas. Es como que es parte del avivamiento. Yo creo que solo en pensar lo que es avivamiento, creo que es parte de, tiene que haber un fluir creativo, claro. Tiene que haber un fluir de creación, o sea, ya sea de worship, pero también diferentes aspectos, porque Dios es un Dios que crea cosas nuevas y yo creo que se define mucho el avivamiento por también lo que está saliendo de donde nosotros estamos. Y yo no sé cuánto tiempo le ha llevado a otros ministerios que son muy conocidos en el mundo cristiano evangélico en Latinoamérica para producir su propia música y que han impactado Latinoamérica y el mundo con tremendas alabanzas, tremendas producciones. Yo no sé cuánto tiempo les ha tocado a algunos de ellos, tal vez mucho menos que a nosotros. Pero para mí, este año que pasó fue un año de grandes y maravillosos regalos de Dios para nosotros, porque
son 30 años, pero nos llevó 29 o 28 años llegar a ese momento en donde no solamente se produjo un álbum o 2 álbums con alabanzas de adoración y de regocijo originales, sino qué calidad, Elías. Yeah. Eso es lo que más me algunos, impacta también. algunos de esos cantos me transportan en cuestión de segundos. Yeah. En cuestión de segundos, porque estoy hablando en 10, 15, 20 segundos, con esas introducciones, con esas melodías, con esos acordes, con esas letras, yo veo al pueblo conectándose con Dios y con frases memorables, frases inolvidables, no repetibles en la música. Y también miramos el futuro. Entonces, eso está pasando ahorita. Y eso está viendo hacia el futuro. Pudiéramos decir, esto solo es el comienzo. Sí. Porque no es el fin de nada. No. Y luego celebrando el hecho de que a través de la palabra de Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo, Dios comienza a traer dones que son regalos en muchas otras áreas a la iglesia, como personas que son muy preparadas y calificadas para la producción de videos, Yeah. para la producción de un podcast, para la producción de un live streaming, Yeah. para la producción, porque es complicado. Si tú te fijas, pues nosotros los pastores, bendito sea Dios, sabemos que lo más importante es la palabra de Dios y que los principios que esa palabra enseña nos llevan a ser evangelistas, discipuladores, adoradores, generosos, comprometidos en el servicio, en la unidad, Yeah. y tantas otras áreas que la palabra produce. Pero aquello que los pastores muchas veces no alcanzamos porque se necesita ser técnicos especializados en la producción de videos, en la producción de música, en la producción de vuelvo a repetir, un podcast, también son regalos porque de repente Dios los ha traído a esta iglesia. Yeah. Y con eso Dios está anunciando el futuro. Y es el futuro que ustedes, contigo a la cabeza, van a manejar. Dios está trayendo herramientas para la época, porque hoy día una iglesia que no alcanza esos niveles de manejo en redes sociales, algunos no están todavía abrazando las oportunidades de usar la internet, de usar herramientas digitales, visuales, sonido, redes sociales, vuelvo a decir, pero lo que están haciendo es dejando el campo libre para que el enemigo lo inunde. Y yo lo veo de esta manera. Si Dios nos permite, vamos a invadir también ese territorio, vamos también a hacer sal dentro de ese terreno, vamos a hacer luz en medio de ese terreno. Y allí... Y se necesita, ¿no? Y ahí te toca a ti, no solo porque sos joven, sino porque estás más empapado de lo que está pasando en esa cultura que nos rodea y que queremos impactar. Pues a ti es a quien Dios te está diciendo también, Pastor Elías, ya tienes esto, te voy a dar esto también para que puedas alcanzar más en los años que vienen. Ciudad en lo Alto apenas está comenzando. Gente como yo, que comenzamos hace 30 años, preparamos el terreno y preparamos el lugar. Pero yo miro a esta iglesia y miro una iglesia en su mayoría joven. Inclusive gente que ya son grandes empresarios, que son ya gente casada, gente que viene con una conversión radical a recibir a Cristo de verdad. Es gente menor que tú, o más o menos de tu edad, y que están deseosos de que los líderes, porque es lo que Dios ha hecho contigo, prepararte para que puedas liderar a ese pueblo a través de otra etapa de desierto y meterlos a la tierra prometida. Y eso es lo emocionante de lo que vamos a estar haciendo a partir de ahora. Es todo lo que viene, ¿verdad? Agarrando el futuro. Sí, es mucho. It's very exciting. Me emociona mucho cuando pienso en todo lo que
los sueños y las metas que tenemos. Pero me gusta, tenemos visión y tomamos pasos de fe, pero también me gusta pues que somos una iglesia que está disfrutando el camino, estamos disfrutando toda etapa. Hemos disfrutado los últimos 30 años, los momentos de escasez y los momentos que después celebramos cada vez que Dios provee y nos ha llevado y nos ha llenado la iglesia de gente generosa, y hemos podido ver su mano en diferentes cosas los últimos 30, pero ahora tenemos visión para mañana, ¿verdad? Los próximos 30 años y qué es lo que Dios quiere hacer. Amén. Nosotros creemos que los mejores 30 no son los de atrás, sino que los que vienen. Los que vienen. Bueno, las iglesias más grandes en el mundo, de más impacto a través de la historia, son iglesias en donde los líderes son pastores de segunda, terceras y hasta cuartas generaciones. O sea, hay gente que dice, mi abuelo fue pastor fundador y mi papá llevó el ministerio al momento de otro nivel, de explotar, invadir, conquistar para la gloria de Dios corazones, vidas y afectar cultura. Awesome. Y luego vino la tercera generación y siguieron adelante. Entonces a mí me alegra ver que eso está pasando conmigo. Y por eso cuando miro a tus hijos y a las hijas de tu hermana, yo siempre estoy declarando esa bendición sobre sus vidas, porque son nuestras nuevas generaciones y Dios ha de tener propósitos no solo para ellos, pero para todos los que son de esa generación. Quiero leer un pasaje de Isaías, que está en Isaías, capítulo 43, versos 18 al 19, sola escritura. Yes. Dice Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El contexto de este pasaje tiene que ver con el pueblo de Israel, habiendo sufrido descalabros, calamidades, habiendo pasado por tremendas etapas duras a causa de su desobediencia, a causa también de ataques de enemigos y de la vida en general. Pero Dios trae una palabra de esperanza y dice, ya no se acuerden de lo que pasó. Miren hacia adelante, porque yo voy a hacer cosas nuevas. Yo agarro esa palabra porque el Dios de Israel es mi Dios. Y los antiguos ya no están, pero el Dios que les habló a ellos está. Y estoy seguro que para nosotros Él también tiene cosas nuevas, Elías. Yes. Yo estoy de acuerdo y yo quiero porque yo creo que ese es un punto muy poderoso y me encanta estas palabras. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Para los que nos escuchan en casa, why don't you explain to us por qué Dios le dice, para que la gente que nos está escuchando tenga una idea de lo que estás comunicando, because I think it's a powerful principle. ¿Por qué Dios le dice a su pueblo que no se acuerde de las cosas pasadas? Uno pensaría que acordarse de las cosas pasadas hay cosas buenas y malas y buenas. Sí, right? sí. Entonces, ¿por qué Dios le dice que no los acuerde? Okay. Número uno, si fue negativo, si fue caída, si fue error, si fue algo que te sacó el humo, como decimos nosotros, sacar el aire, es como sacó el aire, que te dejó tirado, pues digámoslo así, la regaste. ¿Verdad? El pueblo de Dios arruinó algo muy lindo por desobediencia, etcétera. Pero cuando Dios te restaura, Dios ya no quiere que te quedes parqueado y estacionado en ese sentimiento. Culpa. La culpa es una atadura también. Yeah, sí, it's true. Sí, y no está basada en la fe. Porque cuando tú le pides perdón a Dios confiando en su palabra, sabes que Él te perdona porque Él no rechaza el corazón contrito y humillado, que está reconociendo, está pidiendo perdón y tiene deseo de restituir. Un verdadero arrepentimiento incluye restitución. Y entonces Dios dice, y ni yo me quiero acordar ya de eso. ¿Verdad? Yeah. Entonces, ¿para qué te vas a acordar tú? Ya no hay razón. Ya hiciste cuentas con tu Dios, ya te perdonó. Alégrate y arranca con nueva fuerza. No te acuerdes del pasado. Eso es negativo.
y lo negativo, pero lo positivo. Por supuesto que tenemos que celebrar las victorias de estos 30 años, porque eso nos da la fuerza para decir, si ayer pudimos lograr cosas, ¿cuánto más ahora? Yo te lo voy a poner de esta manera. Si hace 30 años tu papá comenzó con 10 adultos, con unas bocinas de cartón, en unas cajas de cartón. Y con una batería electrónica. Con una batería electrónica que sí, que si le puchabas el botón equivocado hacía tucu, tucu, tucu. Entonces, y ese era el equipo que teníamos. Y teníamos sillas disparejas, unas de metal, otras que sí tenían colchón, en un cuartito, y no tenías pantallas. No sé si te acuerdas que pasábamos las slides. Había una jovencita que iba pasando las slides. Que se pasaba lo proyectaba en la projector en la pared. Y cuando yo miro el video de esos primeros cultos, pues no sé, hay gente que se hubiera decepcionado y dicho, no, esto no va a llegar a ningún lado. Pero si te dijeran a ti, si Dios peleó a la par tuya y derrotaste no un gigante, 1000 gigantes, habiendo comenzado de ahí, ¿qué tal ahora si Dios dice, comenzá de nuevo, pero esta vez te doy este edificio? Esta vez te doy este equipo. Esta vez te doy esta multitud de voluntarios. Esta vez te doy esta multitud de discípulos. Esta vez te doy un equipo especializado en sonido, en video, en efectos visuales, en imprenta, en materiales. No, es que el futuro tiene que ser más glorioso, porque ahora estás comenzando con 100 veces más los siguientes 30 años. Pero la otra razón por la cual no hay que recordar el pasado es cuando el pasado se recuerda con añoranza, con nostalgia, porque un estudio de organizaciones, tanto empresariales, seculares, como ministeriales, espirituales, es que la etapa de infancia, juventud y poder llegan al punto máximo. Pero si ese ministerio empieza a solamente, como dicen en inglés, wing it, solamente a descansar sobre sus laureles. Ya llegamos, ya para qué peleamos más, ya llegamos, ahí está un peligro. Ya solo cuidemos lo que tenemos, ya llegamos aquí, nada más protejamos que no se hagan más cambios, porque ya tenemos la receta, para qué buscarla más. Y eso, ese momento que se empieza solo a proteger lo que se tiene, a no cambiar lo que ya se logró como si fuera la única estrategia, hace lo contrario. Empiezas a planear hacia abajo y después... Que como que sí, es como que te sientes cómodo, estás en tu zona de confort. La victoria la tuviste ayer y puedes seguir viviéndola. You can keep reliving it. Y cada año estás celebrando victorias pasadas. Exacto. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando observas a un viejito, un anciano, que ya no tiene fuerza, ni cree ya tener futuro, que tal vez está diciendo, yo pienso que tal vez Dios me dé 5 años más. Tu abuelo celebró 85 años y le dimos un micrófono para que hablara unas palabras. ¿Y sabes qué dijo? Dijo, yo me alegra de haber llegado, porque quizás este va a ser mi último cumpleaños. He said that, Elias. Y todos, no, ¿qué estás diciendo? Entonces dijo él, no, porque es que apenas hace un mes ya estaba que me tuvieron que operar y ya tengo 85 años y es posible que este sea mi último cumpleaños. El ambiente se vino así todo, wow, porque algunos dijeron, ¿y qué tal si es cierto? Entonces, eso pasa con un anciano que ya no siente que tenga fuerza ni futuro. Pero también los ministerios, si vas a ver, si vas a ver ministerios que todo el tiempo están hablando de lo que pasó hace 10 años, te acordás del avivamiento, te acordás aquellos retiros, te acordás te acordás de Canyon Creek, te acordás de The Oaks, decían the good old days, right? Good old days. Eso
el Señor dice, no, ya no te acordes de las cosas pasadas y Dios quiere que te emociones por lo que viene, ¿no? Porque he aquí yo hago cosas nuevas. Beautiful. Entonces, nosotros hoy le damos gloria a Dios por los 30 que hemos logrado llegar, pero nuestro enfoque no está en los 30 que pasaron, sino ¿y qué viene ahora? Porque esto va a estar más grande. Y solo vale reconocer lo de ayer para ver la fidelidad de Dios mientras avanzamos en lo de mañana. O sea, Dios lo hizo ayer, lo va a hacer otra vez. Lo va a hacer de una forma mayor y una forma diferente. Aquí viene otra, Elías, y voy a hablar proféticamente. Porque no sé cuántos entienden que hablar proféticamente no quiere decir andarle adivinando a la gente qué es lo que comió anoche y a quién va a conocer mañana, aunque Dios puede hacerlo, pero muchas veces hablar proféticamente es simplemente expresar lo que Dios por su Espíritu Santo pone en nuestros corazones, en nuestras mentes para que lo anunciemos. Entonces, al hablar proféticamente ahora digo algo, dice el Señor, haré cosas nuevas, ¿verdad? Describamos qué es nuevo. Nuevo es algo que no habías visto antes. Right? Algo que no se había hecho. Algo que no se había hecho. Algo que no se parece. Algo que no existía. A lo que ya hicimos. Y muchas veces nosotros decimos amén a un texto así, pero no lo entendimos porque cuando viene lo nuevo no lo queremos. Porque no es como lo de ayer. Porque no se parece. Dang, that's true. That's good. Y entonces por eso estoy hablando proféticamente, porque yo he sido uno que yo lo he explicado de esta manera. Para que yo me mueva de donde estoy, yo me aferro a donde estoy porque estoy parado en la roca sólida de lo que yo he evaluado como escritural, espiritual, correcto, fructífero. Pero para que yo me mueva de ahí, tengo que estar convencido que es Dios el que me está moviendo. Entonces, contigo en el pasado tuvimos siempre ese estira y encoge, ese empuje hacia un lado y otro, porque tú quieres o querías en aquel tiempo, desde tu adolescencia, que esos cambios se dieran ya, ¿verdad? Y yo todavía no estaba listo para decir, oh, sí, démosle. Entonces, pero como tú puedes darte cuenta hoy, y tú puedes dar una vuelta de 360 y decir cómo hemos avanzado, solamente que lo hemos ido haciendo de una manera con paso seguro, sin perder gente. Lo hemos hecho de una manera gradual. Y entonces, pero and I think that's a super important thing, una cosa importante que mencionar y que sea de ánimo o de inspiración a todo aquello que está buscando, orando o pasando una transición en la iglesia de ellos, porque en la iglesia nuestra, nosotros siempre hemos tenido un llamado y un corazón para los que están lejos de Dios, que conozcan a Jesús. Yo creo que el problema que tú mencionas ahorita que empecé a tener en mis adolescencia es que pues yo nací en la cultura americana. Mis amigos, mis amistades creciendo aún cristianos siempre han sido gente con el idioma primario inglés. Y entonces mientras iba creciendo miraba que había una desconexión entre esa generación mía, no solamente que es una generación en lo que es edad, pero en lo que es específicamente generación, sino que también cultura americana, ya que la iglesia nuestra es primarily una iglesia, especialmente en esos tiempos, de gente que solo habla español o Spanish speakers, latinoamericana, inmigrante de primera generación. Y entonces, a la hora de traer a mis amigos del colegio, I wanted to bring my high school friend. Yo me acuerdo que una vez traje a mi amigo, varias veces lo traje, Frankie, you remember Frankie, afroamericano, y lo traje a nuestros servicios cuando tenía yo como 13 años. Todavía me acuerdo cuando nos sentamos hasta atrás y durante la prédica volteé a ver a Frankie y así estaba en la silla. se había quedado dormido en la silla. Digo que no entendía ni papa. Yo así como, like, wake up. Y me dio risa, pero yo siempre me reí con él porque todos le echó ganas, aunque no entendía el idioma, él solo inglés hablaba. Entonces en esos tiempos I wanted to bring some new ways of doing things.
en inglés y quizás métodos un poco más modernos, que yo así, sin paciencia, la verdad, quería entrarle de una vez y había una desconexión, pero gracias a Dios, pues que todo se ha dado como se ha dado. Y tú me compartiste un ejemplo que se me quedó desde ese entonces cuando Jacob ya se reconcilia con Esaú y ahora están viajando juntos con sus familias y sus casas, ¿verdad? Con sirvientes, todo, y que no pueden ir al mismo paso que la casa de Esaú. Y entonces Jacob le dice, hey, ahí vamos a llegar, vamos a ir a la misma destinación, vamos a ir al mismo lugar, pero vamos a ir a otro paso, porque yo llevo mujeres, llevo niños pequeños y llevo livestock, right? Sí, mucho ganado. Mucho ganado. Y entonces ustedes lleguen y nosotros a nuestro paso. Y tú me lo explicaste, hey, nosotros vamos para allá, Elías, pero quiero ir a un paso donde no perdamos a nadie. Y ahorita hemos llegado a un punto donde más que nunca estamos viendo mucho de esos cambios que han resultado. Y yo creo que Dios se encargó que aún yo entienda que cuando se dé, no va a ser por el método aún, sino que va a ser porque Dios lo hizo. You know, God did it. Y entonces yo creo que fue una escuela para mí también aprender lo que es paciencia. Cualquier persona joven que está presionando, hey, cambios, le digo, hey, está abierto a lo nuevo, pero honra lo de ayer, honra a tus líderes, tus pastores y hazlo y haz cambios siempre con honra, permiso y con paciencia. Y yo te cuento que soy bendecido porque he tenido amigos sabios en el ministerio que también me ayudaron. Yo he aprendido algo que ojalá tú aprendas, a conocer gente con la cual puedes ser transparente. Tú necesitas amigos, pero de una vez, yo te lo he dicho otras veces, tú no puedes ser amigo de tus discípulos, como no puedes ser amigo de tus hijos. Entonces, tus hijos van a tener amigos para que anden compadreando y riéndose y lo que quieras, faltándose el respeto y riéndose y amándose como amigos. Pero tú eres papá. Tú no puedes, o eres amigo o eres papá, pero ellos necesitan un papá. Lo mismo es con el pastor. La gente necesita un pastor, no otro cuate. Cuates tienen muchos. Entonces, por eso es bueno tener amigos dentro del círculo pastoral que tengan un amplio criterio, si es posible más que el tuyo, porque va a haber momentos que necesitas con quién ir a consultar esos debates que traes. Y yo tengo la dicha, y yo sé que tal vez, no sé si algunos de mis amigos van a ver este podcast, pero yo lo reconozco a muchos de ustedes, porque en algún momento ellos que han pasado por duros momentos con sus propios hijos, PKs, con pastor kids, y les ha ido mal. Cuando llegas tú y le dices, mira, a mi hijo esto y esto, ¿no? Y yo esto le dije porque no puedo permitir esto o aquello. Y te escuchan y después te dicen, sí, pero ¿sabes qué? Mira, yo fui intransigente con mi hijo y lo que hizo es irse. Ahora está sirviendo en otra iglesia en donde encontró lo que yo no quería darle. Y ahora es un problema de egos hacer lo que regrese y decirle, pues sí voy a hacer lo que tú querías. Y a veces ya el ego también dice, pero entonces, ¿cómo hago? So, que te sirva a ti, porque tú tienes dos preciosos varones. Sí. Y entonces cuando llegue ese momento, acuérdate de estos pasajes y que Dios te dé la sabiduría para explicarle. Yo no le digo que no al cambio, ni le digo no a las cosas nuevas, pero vamos a ir a un paso más sabio. Por ejemplo, Proverbios, Isaías, perdón. No, ya leíste sí. Otra vez Isaías. Sí, ahora vengo a Isaías 42:9 y dice, he aquí, se cumplieron las cosas primeras. Gloria a Dios, ¿verdad? Y dice, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Lo mismo. ¿Queremos cosas nuevas que Dios quiere hacer? Amén. Amén. Porque esas nuevas estrategias son para esta nueva etapa. Y que Dios nos ayude a tener la sabiduría de entender esto es Dios. Y no se parece a cómo hacíamos las cosas antes, pero es la nueva estrategia. Aquí ya no sirven los gritos que derribaron las murallas de Jericó. Aquí se van a necesitar cántaros y antorchas. Y nadie lo había hecho así. Y al otro con una quijada de burro. Con una quijada de burro, con el pelo largo.
¿verdad? Esto es lo que vas a hacer. Tu fe se va a manifestar dejándote crecer el pelo porque yo lo digo. Nazarite. Y ahí va a estar la base de tu fuerza, o sea, cosas nuevas. El otro pasaje está en Proverbios, capítulo 4, verso 18, donde dice, mas la senda de los justos, y la iglesia es en Cristo Jesús lo más justo que hay, porque es la justicia de Cristo en nosotros. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de En aumento. en aumento, hasta que el día es perfecto. Y todavía el día no es perfecto, todavía no hemos llegado hasta donde Dios quiere que lleguemos. Ciudad en lo alto, City on a hill, va a seguir de gloria en gloria, de aumento en aumento. Por más. El día domingo, que fue el día 4, vino nuestro supervisor Dave DeVries, quien es el que dirige los 11 estados del área más rica y de más impacto en los Estados Unidos, los 11 estados del oeste, y estuvo aquí con nosotros y nos dio un espaldarazo, no solamente como iglesia local, sino como semillas, una nueva rama que él mismo me dijo por teléfono esta semana que pasó, que él está tan entusiasmado porque pudo ver lo que Dios va a hacer a través de semillas, que es nuestra área misionera en abrir iglesias, en lanzar nuevos pastores y alcanzar a través de discípulos que ya están en el terreno, Latinoamérica. Porque en algunos casos, como Javier en México y Manuel y Alejandro y su compañero en el apostolado ahí, tal vez nuestro trabajo con ellos ya no va a ser ir y decirles exactamente cómo hacer las cosas, porque ellos ya han demostrado que ellos son los expertos en eso. Dios les ha dado eso. ¿Tomaron en serio lo que se enseñó? Sí. Hacer discípulos. Pero sí, ¿qué tal nuestro apoyo sea para ellos logístico? Que nuestro apoyo para ellos sea con recursos. ¿Qué tal que nuestro apoyo para ellos sea llevando 2 veces al año jóvenes misioneros para impactar las áreas? Y bueno, 100 cosas que Dios pueda hacer. Me encanta. Sí, y luego ese domingo también con nosotros el obispo Denis Casco, quien miró en mí y reconoció en mí un llamado, y tuve el anhelo de que él volviera a orar por nosotros y también demostrarle a la gente, Pastor Elías, la importancia de reconocer siempre a los que caminaron adelante de ti y sembraron en ti, porque es algo que ya no se ve. La gente se vuelve utilizadora, ¿ya? La gente se va a tomar lo que tiene el vaso y el vaso lo dobla y lo tira a la basura. Pero Dios nunca tira los vasos. Dios colecciona vasos. En el cielo están todos los vasos y Dios tiene una historia para cada vaso. Entonces, por eso nosotros somos los vasos que Dios usa, pero hubieron otros vasos que Dios usó antes que nosotros. Y es nuestro deber reconocerlos. Y fue una alegría tener a Denis y Reina Casco y darles ese lugar. Y él estaba muy impactado, agradecido. Y creo que le pasó a él lo que me pasa a mí con Javier y con Selvin. De decir, wow. Dice que solo 2 pastores ungió. Sí. Y entonces, eso fue. Estoy pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, porque las cosas nuevas son nuevas. Y vuelvo a decir, y acordame esto, y acordate tú de esto, porque lo estamos diciendo con la unción del Espíritu Santo guiándonos. Las cosas nuevas, por eso son nuevas. Sí. Porque son distintas. Y sin embargo son de Dios, y que Dios nos ayude a reconocerlas, pero creo que contamos no solamente con Dios de nuestro lado, contamos con la aprobación que Él conoce en nuestros corazones, pero también contamos con una multitud de gente que está deseosa también de ver la gloria de Dios. Amén. Así es que, mis amados, se nos acabó el tiempo, y siempre nos pasa en Sola Escritura Podcast, el tiempo nunca alcanza. Háganme un favor, compartan estos videos, háganle share, también denle un like
y suscríbanse si no están hechos. Y por último, activen la campanita para que le llegue la notificación cada vez que el nuevo capítulo ha llegado. Yo le doy lugar a Pastor Elías para que nos despida. Sí, muchas gracias por estar con nosotros y pues siempre compartir en las conversaciones con mi papá y todos los que hemos tenido aquí en esta plataforma. Les animamos, como dice mi papá, que se suscriban, le den like y primero Dios sigamos conectándonos más y prepárense porque la nueva temporada estamos trabajando para lo que viene. Yo creo que lo mejor está por venir en el podcast, en la iglesia, en todo sentido. Así que gracias a todos ustedes que han estado escuchando desde el principio. Estamos creciendo y creciendo siempre en cómo hacer las cosas mejor cada vez. Así que los queremos mucho, los amamos en el Señor y nos vemos pronto. Amén. Bendiciones.